Dios te bendiga, te seguiré leyendo la palabra del Señor y una vez más sea de bendición a nuestras vidas. Antes de leerla haré una oración y te invito a que te unas conmigo en oración. Padre Celestial, tú que hiciste los cielos y la tierra. Gracias te doy por tu misericordia, por tu grande amor. Bendito seas. Gracias por cuidar de mi familia, de mi vida. Gracias, Padre, por amarme. Vengo delante de la presencia de tu Hijo Jesús, quien es merecedor de toda alabanza, toda gloria. Bendito Cordero Santo, mi alma te exalta, te glorifica. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo, seas tu Espíritu Santo dándonos entendimiento de la palabra, conocimiento, sabiduría, que nosotros podamos amarte como tú nos amas, Señor Jesús. Todo esto, Padre Celestial, lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Te leeré en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29 al versículo 34. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bendita la palabra del Señor, que a través de las Escrituras leemos, donde dice: el siguiente día vio Juan a Jesús. En sí, no se sabe a qué día se refiere. Lo que sí se sabe, que Juan bautizó al Señor Jesús. Ese es un hecho real, porque a través de la Santa Biblia lo dice. Aunque no está escrito en el libro de San Juan, pero está escrito el bautismo del Señor Jesús en San Mateo, capítulo 3, versículo 13 al versículo 17. Y en San Marcos, capítulo 1, versículo 9, versículo 11. Y en San Lucas, en el capítulo 3, versículo 21 al versículo 22. Tú lo puedes buscar y lo puedes leer y puedes meditarlo. Cuando Juan vio al Señor Jesús, dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él dijo así porque en el Antiguo Testamento está escrito: ofrendas por el pecado. Jehová Dios le dijo a Moisés que le dijera a los hijos de Israel: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Y según fue el pecado de toda la congregación, se ofrecía un becerro por expiación y lo traían delante del tabernáculo de reunión. Y según el pecado se ofrecían animales. Dios les dio mandamientos, estatutos y decretos para que el pueblo de Israel se enseñara y que los pusieran por obra y obedecieran. Pero al leer las Escrituras sagradas nos damos cuenta que el pueblo de Israel se le olvidaba todo lo que Jehová había hecho por ellos. Cuando los sacó de Egipto, ellos fueron esclavos por 400 años y por su desobediencia sufrían las consecuencias, porque Dios les mostró su amor, su misericordia y el gran poder, porque Dios les mostró ese poder a ellos y ellos lo miraron, el pueblo de Israel, y también
los egipcios miraron lo que Jehová Dios hizo por el pueblo de Israel para que ellos salieran del pueblo de Egipto. Y a través de las escrituras nos damos cuenta todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que Jehová Dios hizo por el pueblo de Israel. En el Salmo 5:4, el rey David decía: porque tú eres un Dios que se complace, porque dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El Señor Jesús, como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por el sacrificio del Señor Jesús tenemos el perdón de pecados. Al confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el libro de Éxodos, en el capítulo 2, en el versículo 4 dice: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, no lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Pero aquí en el versículo 3 dice: Jehová Dios hablándole a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y en el versículo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí nos podemos dar cuenta que por el sacrificio del cordero y la sangre fueron salvos los primogénitos hijos del pueblo de Israel. Y nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El sacrificio del Señor Jesús, que derramó su sangre cuando murió, cuando fue crucificado en la cruz. Por eso cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado, ¿verdad? Dios presenta al hombre y a la humanidad su Cordero. Y el Cordero es Jesús. Santo, sin mancha, inocente, sin pecado, puro, justo, bueno, misericordioso, santo, santo, santo. El que quita el pecado del mundo, el Señor Jesús. Juan sabía que el Señor Jesús era primero que él y que era grande. Por eso decía él: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. También dio testimonio Juan diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él.
Juan dio testimonio del Señor Jesús. Y te leeré aquí en San Marcos, cuando fue el bautismo de Jesús, que es San Marcos capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nos damos cuenta que al leer cuando el Señor Jesús fue bautizado en el Jordán y luego que subió del agua, se abrieron los cielos y el Espíritu descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre Celestial dice: Tú eres mi Hijo amado. Jesús es el Hijo de Dios. Bendito Cordero Santo, te exalto y te glorifico. El Padre Celestial aquí habla que Él es su Hijo. Qué hermoso saber cómo Dios nos sigue hablando por medio de sus escrituras, hablando de su Hijo. Habla del gran amor que tiene para cada uno de nosotros. Y mira cómo dice Juan aquí en el versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua, pero el Señor Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan vio al Señor Jesús y dio testimonio que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, porque lo dice aquí en el versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bendito Cordero Santo, digno de toda la adoración, alabanza, exaltación, merecedor de honra y gloria. Él es el Rey de Rey y Señor de señores, Señor Jesucristo. Que la palabra del Señor sea de bendición a tu vida, que tú atesores este mensaje, que tú ames al Señor Jesús, que tú lo puedas buscar, que no, si no lo has buscado, búscalo, ámalo, glorifícalo, exáltalo en medio de estos tiempos que está pasando la pandemia. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios te ama. Y que te des cuenta del gran amor que Dios tiene a tu vida como lo tiene para mi vida. Que por medio de ese sacrificio nosotros tenemos una salvación tan grande que al creer en el Hijo de Dios nosotros tenemos vida eterna. Tenemos una salvación tan grande. Jesús es el Hijo de Dios. Él es merecedor de que toda la tierra lo alabe, lo glorifique y lo exalte, porque Él es merecedor de exaltación. Yo lo alabo, lo glorifico y lo exalto. Dios es bueno. En medio de todo esto que está pasando la pandemia, Dios es misericordioso y Dios está haciendo grandes cosas en las vidas de las personas. Búscalo, ámalo, obedece la palabra del Señor. Estás a tiempo, si no lo has buscado, búscalo. Y si tu hermano estás en los caminos del Señor Jesús, obedece la palabra del Señor. Bendiciones a tu vida, honra y gloria al Señor Jesús.